Hoy vamos a hablar de quién es Nueva Alianza, el partido que representa, entre comillas, a los maestros. Vamos a hacer un poquito de historia cuando Nueva Alianza empieza a ser creada. Si recordarán, la maestra Elbester Gordillo era militante del Partido Revolucionario Institucional, posteriormente tiene unos acuerdos con el Partido de Acción Nacional y existe una ruptura entre estos dos partidos con la maestra. A partir de ese momento, Elbester Gordillo se da cuenta de que la situación que se está generando políticamente viene a trastocar algunas partes del magisterio y lo que hace es empezar a formar una agrupación política que nuevamente tomaría forma en lo que es ahora Nueva Alianza. Nueva Alianza empieza a representar o se nos vende a los maestros con la idea de que va a defender los derechos de los maestros en el Congreso de la Unión. Desde el primer momento que Nueva Alianza se crea fuertemente, porque vamos a recordar que la votación que tuvo fue alrededor del 6% del padrón nacional y eso adquiere el partido en ese momento una fuerza significativa como organización política. La maestra Elbester Gordillo en ese momento tiene una gran fuerza política que la impulsa a llevar a cabo acciones que posteriormente tendrían consecuencias funestas para ella principalmente. ¿Qué es lo que sucede con el Partido Nueva Alianza? ¿Qué se nos vende a los maestros? El partido te va a defender. En los momentos de su creación se nos pidió el apoyo. Todos los maestros y muchos maestros del país colaboramos, me incluyo, para que el partido fuera formado. Hicimos campaña, hicimos convencimiento de las personas más allegadas a cada maestro, dimos cooperaciones para las casas de campaña que en ese momento, según decían que no llegaba el recurso para el partido, aportamos dinero para la creación. Se dijo también en ese momento, se nos convenció que muchos de los maestros íbamos o iban a formar parte de la estructura de Nueva Alianza, es decir, iban a participar como candidaturas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nuevamente en esos momentos la pugna política que tiene la maestra Elbester Gordillo con el PRI, con el PAN, con el presidente Calderón y Enrique Peña Nieto en turno más o menos, él estaba de gobernador en el Estado de México, crean una ruptura y entonces el partido empieza a tener esquemas muy diferentes a los que se nos habían hecho creer a la base. ¿Qué es lo que hacen? Pues llaman como primer candidato presidencial a Cuadri, ¿sí? Cuadri, y posteriormente la estructura está presidida por Caguachi y empieza a haber una desorganización abajo, es decir, el desaliento abajo. Y en las bases, la que se había prometido, nada tiene que ver. En los procesos electorales municipales y estatales no existen maestros que encabecen las planillas de Nueva Alianza. En ese momento, nuevamente o primeramente se da la traición. En esos momentos también la maestra Elbester Gordillo es apresada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presidido ya por Juan Díaz de la Torre, se hace cargo de Nueva Alianza. Y en ese momento hay una ruptura también entre lo que se había prometido en un momento con lo que se estaba llevando a cabo. Es decir, hasta ahí Nueva Alianza ya no representaba los intereses del magisterio, sino los intereses, como siempre, de los dirigentes que se hacían cargo del partido. En ese momento también se llevó una votación histórica que fue la aplicación o la aprobación de la reforma educativa, donde Nueva Alianza vota a favor. Y eso da el golpe final y donde se nos demuestra a nosotros como trabajadores de la educación de que el partido no te representaba. ¿Y por qué no te representaba? Por el simple hecho de que en esa ley del servicio profesional docente se quita el contrato colectivo de trabajo y se hacen contratos individuales, cuando en el momento que se te dice la ley del servicio profesional docente de que cada 4 años te vas a evaluar para permanecer en el puesto, se quita la plaza base automáticamente. En ese momento, ¿qué se nos vende también? Fíjense la estructura cómo es tremenda. El Sindicato Nacional de Trabajadores, aliado con Nueva Alianza, con el PRI y con el PAN en su momento, para apresar, encorralar a los trabajadores de la educación, por medio de las estructuras sindicales y al mismo tiempo de supervisores, jefes de sector
directores, muchos directores, conjuntamente la parte sindical y la parte oficial, empiezan a presionar a los maestros. O te evalúas o te van a correr, o te evalúas o te van a correr. En ese momento los supervisores y jefes del sector pensaron que ellos eran intocables, que solamente la aplicación de la reforma iba a ser para los maestros de base, los maestros que estamos frente al grupo. Un grave error, no pensaron que en el momento menos indicado también ellos iban a ser parte. Recuerden que somos bienes prescindibles y al Estado no le importamos ni los de aquí, ni los de acá, ni los de más acá. Entonces, ¿qué sucede? Jefes de sector, directores, supervisores te dicen: no te preocupes, maestro, reformas van, reformas vienen, no pasa nada, evalúate. Hemos visto pasar esto por mucho tiempo y no te va a pasar nada. No es cierto, la evaluación se aplicó y se quitaron los derechos de todos los trabajadores de la educación. Hoy, todos los maestros, a partir del 15 de junio, empezaron a llegar notificaciones de manera masiva para todos aquellos que no han sido evaluados. Pero fíjense lo más importante, que también supervisores y jefes de sector, ahora aquellos que presionaron a los maestros, hoy también van a ser evaluados. Y hoy que se dan cuenta de que la reforma sí se va y que se aplica, hoy están pidiendo los favores o están tratando de cobrar los favores a quienes en un momento sirvieron para acorralar a los maestros. ¿Y qué creen? La reforma se aplica para todos. Eso es algo que no previeron en su momento y eso es por lo que estamos luchando, por la derogación de una mal llamada reforma educativa. Muchos han dicho, los presidenciables, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, que les interesan los niños. Pues en México hay alrededor de 30 millones de niños en pobreza y pobreza extrema. Vayan con ellos. Necesitan casa digna, necesitan alimentación, necesitan salud y sí, educación. Hay que cumplir los 4 requisitos para que ellos verdaderamente tengan una calidad de vida y una calidad educativa necesaria. Por eso, y muchas otras razones, debemos de votar en contra de esa reforma, mal llamada reforma educativa. A todos hoy los compañeros de nuevo ingreso que ingresaron por medio del servicio profesional docente se les está obligando a participar en las campañas de Nueva Alianza. Ellos están cooperando dinero para sufragar gastos de campaña, siendo que el partido tiene recursos propios para sufragar todos estos gastos. Y a los compañeros de nuevo ingreso, a todos los compañeros que llevan años en servicio pero que tienen interinatos, se les está coaccionando para trabajar por Nueva Alianza, inclusive muchos en turnos laborables. Y eso va en contra de lo que ustedes tratan de vendernos. Por eso estamos en contra de la reforma educativa. Compañero de nuevo ingreso, compañero maestro que tienes interinato, la solución no es ir a hacerles el trabajo, porque finalmente, así como a los supervisores y jefes de sector, cuando seas prescindible, te van a quitar y vas a ser desplazado, porque otra persona va a venir a ocupar tu puesto. Por eso todos juntos debemos de luchar en contra de esta mal llamada reforma educativa. No nos desanimemos, no nos dejemos creer en esas falsas promesas. Por una educación justa y de calidad, porque verdaderamente se aplique el derecho de todos los trabajadores a un trabajo digno, todos vamos a votar este 1 de junio por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.